Bien, profe. Bueno, Bien, vamos a bien, entrar en profe. el último tramo. ¿Van bien? Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, aquí tenemos la potencia máxima transferida a la carga. Potencia máxima transferida a la carga. Sencillamente, la potencia entregada es igual a la potencia disipada. ¿Quién entrega potencia aquí? Entrega la fuente de fuerza electromotriz E. ¿Dónde se disipa? En la resistencia interna y en la resistencia de carga. ¿Cuál es la que me interesa a mí? Acá, donde yo consumo. Entonces ahí voy a calcular esta P que vale I cuadrado por R. La I ya la había calculado. I es igual a E, que es el valor de la FEM, sobre RI más R. La elevo al cuadrado y la multiplico por R y obtengo esta expresión, que la puedo reescribir así: E cuadrado por R multiplicado por RI más R a la menos 2. Si yo grafico esto, ojo, tomando P, que es la potencia, en función de la resistencia esta que les dije que es variable, voy a obtener una curva de estas características. Al ser una función de segundo grado, va a tener que tener un máximo y ese máximo lo tengo que encontrar. Que me va a estar diciendo cuál es la potencia máxima acá y qué valor debe tener este resistor variable para que yo aquí disipe la mayor cantidad de energía posible que venga de acá, sabiendo que esta batería entrega, pero que yo no aprovecho todo. Una parte se va en disipación por calentamiento de la misma batería, porque les recuerdo que esta está adentro de la pila. Pues bien, si uno grafica y le va a buscar el máximo, vamos a poder demostrar que cuando R es igual a RI, acá he graficado ya esto en función de RI, 2RI, 3RI, que son valores o múltiplos del valor de la resistencia interna de la batería. Se puede demostrar de que cuando R es igual a RI, o sea, cuando esta resistencia toma el mismo valor que la resistencia interna, en ese caso obtengo la máxima potencia disponible acá. Quiere decir que en el mejor de los casos, de toda la energía que entrega la batería, el 50% se disipa acá y la otra mitad se disipa acá. Piénsenlo, revísenlo. Ahora, si uno toma esta expresión P en función de R mayúscula, ¿cómo se encuentra el máximo de una función? Derivando e igualando a cero. Bueno, eso es lo que dice acá. Esta es la derivada de esta función que está igualada a cero. Se hace una operación algebraica para simplificar y se obtiene esto. De ahí se despeja R y vale RI. O sea, eso es lo que les he expresado aquí. Por acá, P sub I se disipa y vale I cuadrado por RI, y por acá la misma potencia sale por acá porque R es igual a RI. Siempre se va a cumplir que la potencia entregada por la fuente va a ser igual a la potencia disipada. Este es el principio de conservación de la energía. Ahora, ¿qué potencia entrega la fuente? El valor de la FEM por la corriente. ¿Qué encuentro acá como disipación? I cuadrado por el valor de este resistor, I cuadrado por el valor de este. Pero como este y este son iguales, lo escribo acá y me queda 2I cuadrado de RI. Bueno, vamos a ir entrando al último tramo. Esto vamos a ir bastante rápido porque es el ejemplo de cómo armar un circuito inventándolo para resolver y encontrar entre los puntos A y B el valor de la resistencia total o resistencia equivalente. ¿Qué datos tengo? Tengo los valores de los resistores de R1 a R8, tengo el valor de E sub 0, que es la fuerza electromotriz que voy a conectar acá, y tengo que calcular la resistencia total, la diferencia de potencial
entre E y D, o sea, B sub D, la potencia que disipa el resistor número 7, la potencia entregada y la potencia disipada. Miren el circuito que hay que hacer. Asociar aquellos resistores de cuyas modos de conexión estemos seguros. Lo primero que tomo es R2 y R3 que están en serie, R7 y R8 que están en paralelo. Entonces dibujo acá R7, 8 entre los bornes E y F, y acá R2, 3 entre los bornes C y D que están en serie. R1 queda como está, R4 queda como está, R5 queda como está, R6 así. Entonces, R7, 8, que son estos dos resistores que están en paralelo, se asocian a través del producto sobre la suma para dar el R7, 8 que reemplaza esos dos. Mientras que R2, 3 es la suma de R2 y R3, que eran estos dos que estaban conectados en serie. ¿Qué hago ahora? Ahora encuentro que este está en paralelo con este. Entonces lo llamo R678, que es la cuenta que hago acá, y acá estos dos entre D y F reemplazo por su equivalente. ¿Qué me quedan? Este y este reemplazado por su equivalente que se te queda acá, y el R5 que venía de antes. Este y este quedan como están. ¿Qué es esto que he dibujado acá como figura 3? Ahora, ¿qué encuentro? R5 en serie con R678, que es lo que escribí acá. Esta resulta equivalente a esta y a esta conectadas en serie entre los puntos C y D. Sumo directamente sus valores y tengo esto. Ahora, ¿qué veo? Esta en paralelo con esta. Entonces será R2, 3, 5, 6, 7, 8. Es el producto de esta por esta sobre la suma de las dos. Reemplacé estas dos por esta. Ahora, ¿qué me queda como resistencia total? Sumar estas tres que están en serie. Miren cómo fui consignando los puntos. Entonces, entre A y B, en esta que llamo figura 6, fíjense que todas están numeradas, he encontrado el valor de la resistencia total. O sea, si yo conecto acá este resistor con este valor que resulta de sumar R1 más R2, 3, 5, 6, 7, 8 y R4, provocaré los mismos efectos que las 8 resistencias que había conectado antes. Lo recuadro en rojo y lo tildo porque contesté la primera pregunta que aparecía entre las incógnitas a resolver. Sigo. ¿Qué hago ahora? Entre A y B, teniendo RT, conecto E sub 0. Al conectarla, circula por acá una corriente que la encuentro por aplicación de la ley de Ohm. I0 es igual a E0 sobre RT. El solo hecho de encontrar I0 ya me permite encontrar la potencia entregada, porque esta reemplaza a todos los resistores del circuito. Entonces, instantáneamente, la potencia entregada será E0, que es el valor de la FEM, por la corriente I0 que la FEM entrega. La potencia disipada acá en RT será la corriente que la atraviesa elevada al cuadrado por el valor de la resistencia RT. Tildo, estos son dos valores que también me habían pedido que calcule en el problema. A partir de acá pongo ya figura 6', porque empiezo a desandar el camino, empiezo a volver de atrás para adelante, como quien empieza a subir de acá para acá como hicimos en la clase anterior. O sea, utilicé esta figura para conectar E0, por eso le llamé 6'. Ahora tengo que pasar a esta otra, que va a ser la 5'. Pero para que lo entiendan, lo fui dibujando todo de nuevo. Aquí, ¿qué hice? Utilicé la 6, le conecté la batería, calculé la corriente y encontré las potencias. Ahora voy para atrás con la 5', mantengo la batería conectada, la corriente I0 viene por acá,
entonces calculo V1, que es la diferencia si la corriente viene así. Esta es la caída de potencial que llamo V1 sobre este resistor R1. Aquí tengo V sub DC, la caída de potencial que hay acá. Y acá tengo, como la corriente viene así y pasa a través de R4 en este sentido, este potencial es más alto que este. Por eso la flechita apunta hacia el punto de mayor potencial. Tengo V4 más VDC más V1 me tiene que dar E0, que es esto que escribí acá, principio de conservación de la energía. Entonces lo único que hago es calcular las diferencias de potencial. V1, ¿cuánto vale? El valor de la corriente multiplicado por el valor de la resistencia R1. VDC, el valor de la corriente I0, por el valor de toda esta resistencia R2, 3, 5, 6, 7, 8 que está acá. B4 y 0 por R4. Quiero verificar, sumo esta más esta más esta, que esta cuenta y me tiene que dar el valor de 0, que es la fuente que yo tengo como dato. Si no me da, algo está mal y tengo que revisar. Me voy ahora a la figura 4. La dibujo de nuevo a la figura 4. Esto hago para no encimar, es lo que recomiendo hacer. ¿Qué hice acá? Abrí esta en sus dos que le dieron origen. O sea, esta es la resistencia equivalente a estas dos que yo asocié en paralelo. Esto se mantiene como está, esto también. Por acá viene I0, solo que ahora se abre esta I0 en I1 e I2. ¿Qué hago? Calculo I1. Como tengo esta diferencia de potencial, tengo que I0 vale I1 más I2, que es esto que les escribí acá, y puedo calcular I1 como esta diferencia de potencial dividido R2, 3, e I2, esta misma diferencia de potencial V sub DC, dividida R5, 6, 7, 8. Una vez que encuentro estas dos, la llevo acá arriba y verifico. También podría haber calculado por diferencia, si ya tengo I0 y calculo I1, I2 va a ser I0 menos I1, eso también lo pueden hacer. Cuando se pongan canchero, digamos, lo van a hacer volando. Ahora la figura 3' vendría a ser la figura 3, nada más que ahora le voy agregando las corrientes, las diferencias de potencial. Acá hay una I1, ahora esta está reemplazada por esta y esta, que sumadas en serie dieron este valor. Eso me permite encontrar la diferencia de potencial acá, la otra diferencia de potencial acá, porque ya conocía el valor de la corriente I2. Es lo que hago acá, digo que V sub DC es igual a V5 más V sub DE. Calculo V5 y calculo V sub DE, que es la otra de las incógnitas que me presentaba el problema. Recuadro y tildo. Ya está. Finalmente, tengo que ir a la figura 2' porque me habían pedido la potencia disipada por el resistor R7. Entonces tengo que abrir esta 2. A ver cómo era. Esta. Tengo que abrir esta. Era R7 y R8. Acá hay 3 resistores en paralelo. Yo lo hice en 2 pasos. Entonces, esta I2 que venía por acá ahora se abren I3, I4 y 5 porque esta diferencia de potencial entre este punto y este punto yo la conozco. Entonces tengo que I2 es igual a I3 más I4 más I5. Principio de conservación de la carga. Calculo la I3, diferencia de potencial V sub DE dividido R6, I4 V sub DE dividido R7 e I5 V sub DE dividido R8. La potencia que disipa este resistor vale I4 al cuadrado por R7 y colorín colorado, el problema se ha terminado. Bueno, en los últimos minutos que quedan, les voy a explicar las leyes de Kirchhoff. Basado, este hombre, basado en la ley de Ohm, la ley de Joule y estas leyes que hemos visto hasta ahora, pudo desarrollar un sistema
mejor dicho, expresar dos leyes fundamentales de la electricidad que nos ayudan a resolver problemas complejos, problemas en los cuales ya no se pueden hacer simplificaciones como las que he presentado aquí, en las cuales la herramienta es el principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la carga y la ley de Ohm. Las leyes de Kirchhoff resultan de la aplicación del principio de conservación de la energía, del principio de conservación de la carga, de la ley de Ohm, pero también de otras cuestiones que permiten resolver circuitos como este. Este es un circuito inventado en el cual tengo 4 baterías, pero por asociación de resistores no lo voy a poder resolver. A ver, aguárdenme 10 segundos, por favor. Aquí estoy. Les decía que hay circuitos que no pueden resolverse. Por resolver un circuito debemos entender que es conocer en cada punto, en un punto cualquiera que yo tome y hagan la prueba con el problema que les he resuelto. Resolver implica que en cada punto donde yo ponga el dedo, la cruz del ratón, como dice acá, tengo que poder conocer qué corriente circula por ese alambre y qué potencial tengo en un determinado punto. Eso implica resolver, es conocer tensiones, o sea, potenciales y corrientes en cualquier punto del circuito. En consecuencia, podré conocer qué potencia disipa cada resistor, qué fuentes están entregando energía, qué fuentes se están cargando, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. En esas condiciones, si uno se plantea un circuito como este, aplicando las herramientas conocidas hasta ahora, no lo podríamos resolver. Kirchhoff pudo hacerlo y como herramientas presenta dos leyes que las vamos a analizar. Los datos que tiene este problema son los valores de las fuerzas electromotrices o FEMS de las 4 baterías que están conectadas aquí, los valores de las resistencias de los 8 resistores que están conectados también aquí. Cuando uno mira un circuito de estas características, puede distinguir algunos elementos que voy a pasar a señalarles. Lo primero que tenemos que identificar son los nudos o nodos. Un nudo es un punto de conexión de 3 o más ramas. Aquí hay un nudo A y un nudo B. Sería punto de conexión de 3 o más alambres. Pero para que lo tengan claro, acá aparece el concepto de rama. Rama es una porción abierta de un circuito por la que circula una única corriente. Esto se puede entender como una porción del circuito que contiene elementos conectados en serie. Una malla es un circuito cerrado integrado por ramas. Entonces miren muy bien lo que voy a hacer. Este circuito que está acá, lo voy a esquematizar más abajo para que puedan reconocer con absoluta naturalidad cuáles son las ramas. ¿Cómo las voy a reconocer? De esta manera. Aquí, ejemplo, ramas. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. En consecuencia tengo R o número de ramas igual a 3. O sea, yo estoy seguro que en esta primera porción del circuito
vas a ver una corriente y solo una. Aquí va a haber otra corriente diferente a la anterior y aquí va a haber una tercera corriente. O sea, estas tres son ramas porque contienen elementos conectados en serie. Si yo este punto lo junto con este lo junto con y este hago lo mismo abajo, acá tengo un nudo porque anudé, conecté estas tres ramas y acá abajo hice lo mismo. Sencillamente esta es una rama que simbolicé abajo con ese trazo, esta es la otra rama y esta es la tercera rama. No existe posibilidad alguna que desde acá hasta acá exista otra corriente que no sea la que va a atravesar estos elementos. Lo hará circulando así o circulando al revés. Por aquí una corriente vendrá y será solo una así o circulará al revés. Lo mismo sucederá en esta rama número 3. ¿Circulará la corriente así o circulará? No lo sabemos todavía. Ahora bien, yo puedo decir que todos estos elementos que conforman la rama 1 están conectados en serie. Todos estos que integran la rama 2 están conectados en serie entre sí. Pero no estos con estos, son ramas diferentes. Por acá habrá una corriente, por acá habrá otra y por acá habrá otra. Cada rama tiene su corriente. O sea, ese circuito que planteamos como ejemplo, entonces, tiene tres ramas. Los nodos son los puntos de conexión de tres o más ramas. O sea, aquí tengo un nodo A y acá tengo un nodo B. A y B. Número de nudos, 2. Ahora vienen las mallas. Las mallas son circuitos cerrados que yo puedo hacer combinando ramas. La primera la hago así, combinando la rama 1 con la rama 2 y tengo la malla 1 romano. Ahora tomo la 2 con la 3 y tengo la malla 2 romano y por último tomo la 1 con la 3 y tengo la 3 romano. O sea que mallas son 3. Son caminos cerrados que yo puedo formar en mi circuito planteado uniendo ramas. Lo importante es que las ramas me armen un camino cerrado. Esta es la primera, esta es la segunda malla y tomando esta rama con la otra exterior tengo la tercera. Tengo tres opciones, o sea, tengo tres ramas, dos nodos y tres mallas para este ejemplo. ¿Qué dijo Don Kirchhoff? Don Kirchhoff dijo: van a tener, muchachos, dos leyes. La ley de los nudos dice que en un nudo o nodo, la suma algebraica de las corrientes en el nudo es igual a 0. Esto no es otra cosa que el principio de conservación de la carga. Lo que está diciendo es que la suma de las corrientes que llegan al nudo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Pero ahora, para plantearlo en términos generales, esto implica que hay que ponerle signo, porque él lo que está diciendo es la suma algebraica de las corrientes en un nudo es igual a 0. Principio de conservación de la carga. Entonces yo puedo asignarle signo a las corrientes. Hay dos alternativas. La corriente llega al nudo o la corriente sale del nudo. Tendré que ponerle a una de esas dos situaciones el signo positivo. Ejemplo les puse acá. He elegido que una corriente que llega al nudo llevará signo positivo. En este dibujito que les hice acá hay 4 corrientes. Tiene que ser igual a 0. Utilizando esta convención de signo que la inventé yo y la puse ustedes, usen la que ustedes quieran. Y 1 será positiva, más I2 que también es positiva. Menos I3 es negativa porque sale del nudo, más I4 porque llega al nudo, igual a 0. Principio de conservación de la carga. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora este es un dibujo que no tiene nada que ver con el de arriba, ¿eh? Es solamente para presentarle la ley de las mallas.
me inventé una malla, que es un pedazo de circuito que conforma un camino cerrado. Nada más que para poder presentar la ley, digo que por acá circula I1, que circula desde acá así, y es la I1 dibujada en rojo, y desde acá hasta acá circula la I2. El circuito continúa por acá. Una vez que yo planteo una corriente que la podré conocer o no, podré estar seguro o puedo suponer que circula así, desde el momento en que yo la puse a la corriente, la dibujé y la nombré y la identifiqué, quedan automáticamente definidos. Al dibujarla en rojo acá la I1, como circula así, pongo el signo más y el signo menos para decir que en esta dirección se provoca la caída de tensión. Cuando atraviesa la resistencia R2, acaba el signo positivo y el negativo porque la tensión cae en esta dirección. Lo mismo pasa con esta. Y como la corriente I2 viene de arriba para abajo, provoca una caída de potencial sobre la R4, así como les expliqué en la ley de Ohm. Ahora bien, esta malla, que es un camino cerrado, uno la puede recorrer en el sentido horario o en el sentido antihorario. También es arbitrario el sentido. Lo único que yo tengo que hacer es indicar qué sentido tomo. Entonces uno, al recorrer esto como quien da vuelta a la manzana, elige desde dónde arranca y tiene que volver después del recorrido al mismo punto. Puse este sentido en verde para decir que lo voy a recorrer en sentido horario. Empezaré en algún lugar mi recorrido. Ahora bien, cuando yo recorra, ¿qué es lo que voy a encontrar? Se va a tener que cumplir el principio de conservación de la energía. O sea, a lo largo de un camino cerrado, si yo parto de un punto y llego al mismo punto, habré llegado al mismo valor de potencial. O sea que todas las subidas y bajadas de potencial tienen que ser igual a cero, que es lo que expresó Kirchhoff acá. A lo largo de un camino cerrado, las subidas, la suma algebraica de las subidas o bajadas de potencial dada por las fuentes, más las caídas o subidas de tensión dadas por los productos de los IJ por las RP, tiene que dar cero. Las corrientes tienen un subíndice J y las R tienen un subíndice P que arrancan en 1 y terminan en números distintos porque no tienen correspondencia entre ellas. Estas tienen SUK porque van de 1 hasta M. Es absolutamente general. Lo que digo es que esto está expresando subidas y caídas de potencial a lo largo de un camino cerrado. Esta es la ley de las mallas. La suma algebraica de las subidas y caídas de potencial a lo largo de un camino cerrado es cero. En este ejemplo, parto desde este punto. Si parto desde este punto, I1 por R3 es caída, por eso lleva el signo negativo, porque estoy recorriendo en el sentido de la flecha verde. Paso de acá hasta acá, entonces, desde este punto a este punto, el potencial cayó en menos I1 por R3. Paso de este punto a este punto. Como voy por adentro de la batería, paso del borne de menor potencial al de mayor, o sea, recorriendo por adentro en este sentido, el potencial sube E2 voltios. Acá cae menos I1 por R2. Vuelve a caer menos I1 por R1. Subo E1. Voy acá ahora, caigo en I2 por R4, por eso es menos I2 por R4. Subo en el 3 y llego al mismo punto, sumando, perdón, esta es de 3, esta es de 3 y esto da igual a 0. Esa es la manera, corrijan por favor cuando reciban el material, esto es el 3. Esta es la manera de resolver una malla. Lo único que tengo que hacer después es reescribir esto y la expresión se completa. ¿Qué hago ahora? Vuelvo al circuito que les he planteado al principio. Entonces, ¿qué hago? Malla 1, malla 2, malla 3 la externa, pongo I1, pongo I2 y pongo I3. Son corrientes que puse arbitrariamente.
digo que en esta rama circulará I1, que lo hará desde acá hasta acá. Acá tendré I2 y acá tendré I3. Acá puse mis sentidos arbitrarios, sentido de recorrido positivo el de la flecha azul para las mallas, y dije que las corrientes IJ que llegan al nudo son positivas. Lo puse a propósito así, ya definí, entonces yo sé que no me puedo equivocar. Lo único que hice acá fue que cuando la corriente I1 pasa por este resistor, le puse los signos más, menos, porque acá en este sentido cae el potencial. Lo mismo acá, lo mismo acá. Acá también el potencial cae, acá cae, acá cae, acá cae y aquí cae. Los nudos son A y B. Entonces empiezo a escribir en base a esta convención las leyes de los nudos. Aquí tengo I1 menos I2 menos I3. En el nudo A igual a 0. La única positiva es la I1. I2 e I3 salen, por eso es negativa. Principio de conservación de la energía. Voy al nudo B, sale la I1, en cambio llegan I2 e I3 igual a 0. O sea, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, puedo escribir para este circuito dos ecuaciones de nudo. Voy a las ecuaciones de malla, están acá abajo. Para la malla 1, vamos a ver si la puedo ver. Para la malla 1, empiezo por acá y tengo menos I1 por R3, más E1, ya la van a ver, menos I1 por R1, menos I1 por R2, llegan hasta acá, acá caen I2 por R4, menos E2 igual a 0. ¿Qué es lo que escribí acá? Si recorro así, acá esta es menos E2. Esto está mal. Acá es menos E2. Eso se lo voy a corregir mañana, porque ya lo tienen, esta noche lo van a tener, pero la corrección se la voy a hacer mañana. Acá hay un error, esta es negativa porque paso por adentro de la batería acá. Bueno, escribo lo mismo para la malla 2, arrancando desde acá que tengo más E2, más I2R4. ¿Por qué? Porque acá subo el potencial, más menos I3R5, que está acá, menos I3R6, más E3, menos I3R7, menos E4, menos I3R8, igual a 0. Hago lo mismo con la malla externa y me voy a dar cuenta que esta ecuación es la combinación lineal de las otras dos. Lo cierto es que acá yo tengo tres incógnitas que son I1, I2 e I3, y sin embargo tengo 5 ecuaciones. A ustedes les enseñaron en matemáticas, etcétera, que tienen que tener igual número de ecuaciones para poder resolver un problema que número de incógnitas. Ahora, ¿cómo hago para descartar? Yo puedo decir que esta es igual a esta cambiada de signo, puedo decir que una de estas se escribe como combinación lineal de las otras dos. Lo cierto es que como tengo tres incógnitas, tengo que construir tres ecuaciones. La regla viene del estudio de los sistemas lineales y dice lo siguiente, que es lo que les escribí aquí. El número de ecuaciones de nudo linealmente independientes es igual al número de nudos menos 1. Y el número de ecuaciones de mallas linealmente independientes es igual al número de ramas menos n sub i. Entonces, en nuestro ejemplo, el que estamos trabajando acá, nudos cuando tengo 2, número de ecuaciones de nudos linealmente independientes n menos 1. 2 menos 1, 1. Número de ecuaciones de malla. ¿Cuántas ramas tengo? 3. ¿Cuántas ecuaciones de nudo linealmente independientes? 1, porque esto es NI. 3 menos 1, 2. O sea que para resolver este circuito tendré que armar un sistema de ecuaciones compuesto por una ecuación de nudos
y 2 ecuaciones de malla. Entonces elijo esta, esta y esta. Una de nudos y 2 de malla. Es lo que he escrito acá y he armado el sistema de 3 ecuaciones y con esto yo garantizo, me aseguro de que ellas son linealmente independientes. Lo único que hice fue reordenar. Recuerden que aquí hay un error, acá va a aparecer una con signo negativo. Ya la vamos a corregir y armé un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Este sistema, a partir de acá ustedes lo pueden resolver como quieran. Aquí yo simbólicamente he utilizado la regla de Cramer solamente para poder terminar la explicación teórica. Mi profesora de matemáticas ya me retaba porque usaba la regla de Cramer que la había aprendido en la escuela secundaria hace un montón de tiempo y me decía que por qué no utilizaba métodos más modernos cuando rendía matemáticas en la universidad. Quizá en homenaje a ella sigo presentando este tema con la regla de Cramer. Hoy hay aplicaciones que permiten resolver sistemas, lo pueden resolver así, como ustedes quieran, aplicando matrices, no hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer es obtener los resultados. ¿Qué expresa esto? Que I1 es el determinante, I1 el delta I1 sobre delta, I2 delta I2 sobre delta. Esto sería, cuando vas a calcular el delta I1, lo que haces es a estos coeficientes los reemplazás por los términos independientes y el delta es el delta de este determinante. El valor de ese determinante que armás con los coeficientes que están acá. Bueno, dicho esto, encuentran los valores de las 3 incógnitas que son en este caso I1, I2 e I3 y así como salen, son las raíces de este sistema. Tienen que probar aquí adentro que satisfagan al sistema de ecuaciones al menos en 2 ecuaciones. Si esto es así, el problema lo hemos resuelto. Hay que hacer una sola salvedad, que si por ejemplo alguna llegara a ser negativa, por ejemplo I3 le llega a dar menos 0,34 amperes, el signo negativo les está diciendo que en valor absoluto la corriente vale 0,34 amperes. Eso se los dice, pero el signo negativo lo que les está anunciando es que este sentido de circulación que originalmente nosotros supusimos y lo indicamos en el gráfico, en la realidad es el opuesto. O sea, lo que hay que hacer es dibujar el circuito de vuelta e invertir el sentido de circulación de I3 porque en el cálculo me dio negativo. Quiere decir, insisto, repito, que el sentido que le asignamos arbitrariamente a la corriente I3 no era el correcto, sino que es el sentido contrario. Una vez que I3 circula al revés, estas diferencias de potencial o caídas de tensión sobre los resistores cambian de signo, hay que dibujarlos al revés. Una vez que yo tengo el circuito dibujado como corresponde, ahí recién puedo hacer cálculos de diferencia de potencial, etcétera, como van a aprender en las clases prácticas. Bueno, de esta manera hemos completado este tema de corriente eléctrica, corriente directa o corriente continua con sus principales leyes. Este material con las correcciones correspondientes va a estar en el Drive en las próximas horas. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Sí, profe. Si no hay dudas y preguntas, nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes. Cualquier duda o pregunta me la hacen a través del correo electrónico. Ahí aparecen no solo las notas de clase, sino también los capítulos correspondientes a la bibliografía que para esta situación les recomendamos que tengan. Hasta ahora
hemos chequeado permanentemente la información que les estamos dando y creemos que no debieran existir problemas en cuanto a entender estos temas. Si por ahí hubiera alguna duda, me preguntan, y si fuera necesario armar alguna clase especial o clase de recuperación o lo que fuera, les voy a agradecer que me lo hagan saber. ¿De acuerdo? Sí, profe. Una consulta. La semana que viene es mesa de exámenes. La verdad es que no sé si es con suspensión de clases o no. Yo de todos modos le voy a preguntar a la directora de carrera. De todas maneras, no hemos perdido ninguna clase, o sea que si nos ponemos de acuerdo, se lo voy a consultar al ingeniero Morales y al ingeniero Ibars. Ellos lo que no quieren es atrasarse, que la parte de problemas vaya detrás de la teoría. Entonces veríamos cómo ajustamos. A propósito, les pregunto, ¿qué serie de trabajo práctico o qué tema están trabajando o van a trabajar esta semana? Esta semana empezamos capacidad. Bien. Bien. Bueno, me comprometo a hacer las consultas necesarias y le avisamos. Perdón, no te escuché. Que para mí es potencial eléctrico lo que vamos a dar esta semana. Epa, no puede ser. Porque terminamos de dar campo porque hicimos en 2 clases. Sí, es potencial. Sí, el 3 recién estamos por dar ahora. Ah, caramba. ¿Qué les pasó? El trabajo práctico 2 se hizo en 2 clases, profe. Se dio primero y después terminamos la semana pasada. El trabajo práctico 2 se hizo en 2 clases. Claro, ese va, el teorema de Gauss va aparte, digamos. Sí, entiendo. Bueno, no sé. Yo voy a consultar con los demás docentes. Si a ustedes les ayuda no dar clases la semana que viene porque tienen exámenes, etcétera, en estas condiciones de que estamos bien y no vamos a quedar detrás, de las clases prácticas, que es lo que nos pone mal a todos, a pedido de ustedes, no tendríamos. Déjenme de todo modo verificar y consultarlo con el resto de los integrantes de la cátedra, por favor, y les vamos a avisar a través del grupo de WhatsApp, etcétera, con antelación. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No, profe. Bueno, estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.